Déjeme saludar a nuestro amigo el politólogo Antonio Atolini, quien ya llegó para hablar sin censura de este y otros temas. Antonio, un abrazo, buenas tardes, buenas noches. Qué bonito lugar desde donde me saludas, Vicente. Te saludo ahora desde la Ciudad de México. Qué a gusto te ves. Yo, mira, hasta me puse mi chamarra tipo Rocky, porque en efecto parece, y yo creo que está bien, que hay una confrontación pública en contra del poder judicial. Y hay que decir una cosa fundamental para que la gente lo sepa. Hay lugares en el mundo, como por ejemplo Estados Unidos, donde los jueces de distrito son elegidos. Es decir, es gente que hace campaña, es gente que recibe votos, es gente que además después puede de ser fiscal de distrito, el district attorney, pasar a ser diputado local o diputado federal o senador. El asunto con el Poder Judicial en México, y ahorita vamos a poner el ejemplo concreto que remite, porque si bien estoy en la Ciudad de México, pues sabes que mi corazón, mi proyecto, mis pies caminan en la tierra de la laguna. Lo que sucede con el Poder Judicial es que existe todo un entramado de poder de hombres y mujeres que sopesan e interpretan, en la medida en la que son peritos en derecho, los jueces, la motivación que ciudadanos de a pie llegan y presentan para buscar que se restituyan sus derechos o buscando justicia, ¿no? Las carpetas de investigación, el caso, la evidencia. Y estos hombres y mujeres que generalmente deben su posición a el tráfico de favores. Dije generalmente, no estoy diciendo de manera absoluta, pero generalmente la regla es que tanto los jueces, los ministerios públicos, los magistrados, incluso los propios ministros, deban su posición a un mafioso equilibrio de poder, por lo que entonces deban la autoridad que tienen, supuestamente para conferir y restituir justicia, a ese grupo de poder mafioso. Bien dicen en México que la justicia es una serpiente que que la injusticia es una serpiente que solo muerde a los descalzos, porque pareciera que a partir de que uno puede comprar, y N cantidad de casos hemos sabido y hemos conocido, que un juez pueda atender a una persona en la restitución de sus derechos, a todos los demás, pues si bien les va, no se les atiende. Cuando mal les va, acaban en la cárcel, como los tantos otros hombres y mujeres que están en la cárcel esperando sentencia cuando se les acusa muchas veces de manera injusta y ahí están esperando. Entonces, el Poder Judicial, cuando el Poder Ejecutivo lo ataca, lo hace con razón. Y cuando el Poder Judicial responde, lo hace desde la desesperación. Algunos funcionarios, el infame juez Gómez Fierro, que respondió aceptando los amparos en contra de las disposiciones constitucionales del sector de energía para proteger a las transnacionales, responde precisamente y de manera virulenta porque se les señala el privilegio que ellos consideraban ya derecho adquirido, pero en realidad es un privilegio mafioso. Entonces, lo que acabamos de ver no debe ser una nota más. Mira, Vicente, yo sé que tú haces este trabajo diario y todo el día estás informando a los muchos hombres y mujeres que en México y en el mundo están viendo tu noticiero, pero de verdad que lo que acabamos de ver, el secretario almirante de la Marina y el presidente de la Suprema Corte en conjunto discutiendo cómo es necesario que haya una reforma al Poder Judicial, el primero disculpándose políticamente por sus excesos al haber señalado en mayo pasado que el enemigo lo tenemos adentro y que el Poder Judicial quizás sea más un problema que una solución, y el presidente de la Suprema Corte rectificando su compromiso para que los hombres y mujeres que trabajan dentro de toda la estructura del Poder Judicial se comprometan con la justicia social. Pues carajo, esto no debe ser pasado de largo, porque lo que estamos viendo es una verdadera colaboración entre los poderes para atacar al verdadero enemigo, que es la corrupción y los poderes fácticos. Entonces, con esa introducción, Vicente, de verdad que lo que acabamos de ver es importantísimo, este diálogo entre los poderes, y que se remite a este factor, la literatura especializada le llama contramayoritario, es decir, que el Poder Judicial no responde a los intereses del pueblo, que aunque debiera constitucionalmente obligado a darle justicia como un derecho fundamental, quizá el más importante de todos, a los ciudadanos, los equilibrios de poder han secuestrado al Poder Judicial para responder a los intereses mafiosos y de grupo y no a los ciudadanos.
Fíjate que nunca había formulado este planteamiento y te lo formulo a ti. Si hay históricamente tantos miembros, para no mencionar a un puesto en particular, miembros del Poder Judicial que han sucumbido a la corrupción, ¿hay forma de reformarlos o cómo? Porque pareciera como, entiendo el discurso del ministro presidente como que vamos a reformar esto, pero creo que no puede haber reforma sin limpia, ¿no? Sí. No, claro, a ver, de verdad que tiene que ser, hombre, parecería muy complicado, pero mira, cuando tú entiendes que en el diseño institucional de nuestra república, el Consejo de la Judicatura Federal, que supone ser, digamos, el garante de la transparencia y de la justicia dentro del propio Poder Judicial, está integrado por las partes del propio sistema que este grupo debe supervisar. O sea, no solamente están ministros de la Corte, sino también están senadores y diputados. Pues el propio diseño condiciona a la máxima de perro no come perro. Pero si en conjunto con el Poder Ejecutivo, en donde está, por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública, o también la muy poderosa y reanimada Unidad de Inteligencia Financiera, y en conjunto para evitar faltas administrativas y también enriquecimiento ilícito, y hay una ruptura del equilibrio mafioso que mantiene a estos personajes en una posición de guardiana, no de la legalidad, sino de los propios intereses de grupo que representan, si vamos corrigiendo poco a poco, es posible suponer que el Poder Judicial puede ser reformado, no porque estemos todos con una pistola amenazando a todos los jueces en todos los distritos, en todos los ministerios públicos, en todos los magistrados, sino porque el propio equilibrio institucional permite garantizar que ante los excesos de uno, castigo, y eso se autorregule. ¿Quién puede hacer esto? Porque últimamente también la discusión siempre debe remitirse a quién lo hace. Esto que en las discusiones sofisticadas y de alcurnia de algunos sectores intelectuales dicen, es que hace falta voluntad política. Pues claro, evidentemente, porque nada sucede en el vacío y las instituciones no son otra cosa más que hombres y mujeres que siguen o no reglas y procedimientos que buscan tener un resultado socialmente aceptable. El Poder Judicial, el problema es que los hombres y mujeres encargados de seguir procedimientos no lo hacen de manera predecible y además no tienen resultados socialmente aceptables porque no convencen a la gente de que su posición está para defender la legalidad y no los intereses del grupo. Entonces creo que sí se puede. Y la verdad es que coincido con el presidente. El único que podría encabezar en el más alto nivel del Poder Judicial una reforma de este calado, porque sabemos por su historia, por su trayectoria, por su compromiso, que él no se debe a ningún grupo, es el ministro Saldívar. Incluso, recordemos, el ministro Saldívar no tiene carrera judicial, él nunca fue juez, él estaba en un despacho privado, constitucional, entonces nombrado por Felipe Calderón, a quien después él mismo rechazó por las amedrentaciones que recibió en voz del secretario de Gobernación Gómez Montt por el caso Guardería ABC y muchos otros. El ministro Saldívar ha garantizado su independencia y autonomía de esos poderes fácticos y además, pues ahora sí que no viene viciado de la terrible carrera judicial que probablemente haya hecho que quienes sí, en algunos casos, quizá no en todos, pero en la mayoría, pues le deban su ascenso a un equilibrio mafioso de poder. Entonces yo creo que sí se puede reformar. Y es importante reformarlo, y a eso vamos con el tema particular y específico. La semana pasada el presidente López Obrador estuvo en Lerdo, Durango, Lerdo, que es una de las 3 ciudades que forman parte de la laguna, Lerdo, Gómez Palacio y Torreón, porque el caso más reciente en donde el Poder Judicial parece ser que se entorpece a través de estas excusas leguleyas que utilizan para frenar los proyectos de la transformación, como lo hemos visto en el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, lo hemos visto en Dos Bocas, lo hemos visto en otras disposiciones. Ahora lo vemos en el proyecto más importante que el gobierno de la República, el gobierno de México tiene en el norte del país, particularmente en Torreón, que es agua saludable para la laguna. Y hubo quien dijo, a partir de una declaración del presidente, que fue, pónganse de acuerdo, alguien, los jueces, un grupo de ambientalistas, ciudadanos libres que decidieron contrariar el ejercicio de autoridad, el ejercicio del poder
que está haciendo en este momento el gobierno para llevar a cabo el proyecto y ampararse. Aquí hay una violación constitucional a no sé qué derechos y están pidiendo que se suspenda. El amparo procedió, por lo que la obra no está avanzando. ¿Qué pide el presidente? Diálogo. Pongámonos de acuerdo. Evitemos llevar esto al Poder Judicial en la medida en la que ese es un poder corrupto y corruptor y démosle los siguientes 2 meses y medio, hasta el 4 de octubre, un espacio de diálogo y de negociación de tal forma que triunfe la política, que triunfe el diálogo para evitar que los ambientalistas que están, digo, es una cosa muy específica, pero para quien está familiarizado les resonará, los ambientalistas que están preocupados que el cañón de Fernández sea afectado, que es una reserva natural, se vea afectado por esta gran obra que busca llevar agua de las presas de Francisco Zarco y de la zona donde está la presa Lázaro Cárdenas en Chihuahua, a Torreón, por gravedad, llegar y conectar para resolver el problema de 1.6 millones de habitantes de toda la comarca lagunera. Lo que dice el presidente es: tengamos diálogo. El Poder Judicial entorpece. ¿Qué dice la oposición moralmente derrotada? Terrible la declaración del presidente, que ataca al Poder Judicial sin justificación. Si para eso está el Poder Judicial, para defender los derechos de los ciudadanos. Pues qué poca memoria y qué cinismo tan terrible tienen para suponer que un juez, en estas condiciones en donde lo que estamos buscando es afectar los intereses de los grandes agroindustriales y de los grandes ganaderos y de hombres y mujeres que durante los últimos 30 años han considerado que los privilegios derivados del neoliberalismo se convirtieron en derechos adquiridos y por lo tanto se pueden chingar el agua cuantas veces quieran en propiedades y en territorios ilegales, y que ahora que viene un gobierno que pide que se reestructure eso, sienten que les están tocando su derecho adquirido. No podemos confiar en que los jueces en esa zona, que han sido históricamente también controlados por la terrible mafia del PRI, estén realmente abogando por la seguridad. Entonces vemos ahora, en un proyecto donde busca que el derecho al agua, un derecho humano fundamental, se garantice con una obra de infraestructura, lo que estamos viendo es cómo el Poder Judicial sirve de tapadera para la defensa de los intereses de clase, empresariales, de la oposición moralmente derrotada, que si bien no está en los partidos, está en estas empresas neoliberales y está en los grupos de poder neoliberales que buscan que las cosas sigan igual a como eran antes de 2018 y ahora confrontan al gobierno de México utilizando a los jueces. Ya que estás hablando del Poder Judicial, un Poder Judicial señalado por nepotismo, por que un sector se rinde a intereses inconfesables. Déjame preguntarte, ¿qué intereses hay, digamos, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en nombramientos como el del agregado, o en este caso la agregada cultural de la Embajada de México en España? Y te lo pregunto, Antonio, así, directamente, si hay intereses y cuáles son para nombrar a personajes que se burlan del presidente, que se burlan de la Cuarta Transformación, que no están de acuerdo con lo que ocurre en nuestro país como agregados culturales en una embajada tan importante como la de México en España, y porque además leo, y ayer lo decía, que suscribo lo que escribiste. Claro. En Twitter dice: uno no está poniéndole el pecho a las balas en la calle para que termine una renegada representando al gobierno de México en el exterior. Lo tenía que decir y lo dije. Mira, déjame prendo la luz para que nos podamos ver bien porque ya aquí escursió. A ver, échale. Por cierto, ¿dónde quedó la barba? ¿Dónde quedó la greña? Ah, pues, güey. Uno, mira, déjame te comparto. ¿Era Amanda o qué, cabrón? Fíjate que murió mi abuela, a quien yo quise mucho. Lo siento mucho, lo siento mucho. Te lo agradezco mucho. Yo quise mucho, crecí con ella y demás, y a ella le gustaba mucho verme así como muy finito, muy, muy bien afeitadito. Entonces, cuando fuimos a despedirla en su último adiós, mi último regalo a mi abuela fue llegar y digo, ahorita estoy un poco despeinado, pero arreglarme, que ella como más gusto le daba verme. Entonces no era Amanda, pero pues fue una manera en la que yo despedí a mi abuela, y por eso me la corté. Entonces, pues por eso fue. Eres uno de los míos, que respetamos, que amamos a nuestros abuelos. Sí, yo sé que además tú también eres un hombre de familia, eres un niño a los ojos de tu familia, de tu tía, o sea, tú me entiendes, pues. Sí, claro que sí, y te abrazamos. Qué buena pregunta, porque esto últimamente responde
un principio político sobre el que nosotros luchamos y que tenemos muy entendido y que creo que vale la pena comunicar para que la gente lo entienda y que sirve para poder evaluar otros casos como el Poder Judicial, la corrupción y demás. A ver, esta es una democracia de partidos. ¿Qué significa eso? Que nosotros nos organizamos en partidos políticos que, como bien su nombre dice, representan una parte de la sociedad y que además debe ser importante, como lo es ahora, diferenciarte de alguna manera. Yo milito en Morena porque tengo una manera de entender el mundo que por supuesto que es distinta a la del PRI y del PAN, que entre ellos no hay mucha diferencia, pero por lo menos entre nosotros y ellos sí. Entonces es importante que de manera consecuente, cuando hacemos campaña, porque no hay gobierno democrático que se integre nada más por la autorrevelación de verdades que uno recibe del más allá, no. Los gobiernos se ganan con votos y qué bueno, y así debe ser. Entonces, cuando nosotros salimos a la calle, que uno me ve aquí en medios o me ve en Twitter o me ve en Facebook y hago y digo cosas, pero últimamente yo respondí al llamado y a la vocación política que tengo para que este país cambie, yendo a la calle a pedir votos y a ofrecer una visión de país buscando convencer a la mayor cantidad de gente, hablando de cómo queremos separar el poder político del poder económico, cómo queremos hacer que para que nos vaya bien a todos pongamos primero a los pobres, entender cómo el poder es una virtud que solo sirve cuando se pone al servicio de los demás y mostrar en términos concretos de algunos problemas cómo nuestra visión de país busca resolverlo. Entonces, a eso me refiero cuando digo que le ponemos el pecho a las balas, porque hacer campaña en Torreón, no, quizá no lo sepas y no lo saben más personas, pero te lo comparto aquí. El día de la elección, las corporaciones policíacas al control del PRI corrupto de Coahuila desaparecieron a 4 personas de mi campaña, a las que tuve que buscar durante 36 horas, incluida la jornada electoral. Es decir, es un deporte de alto riesgo, es una vocación de alto riesgo, porque los poderes fácticos quieren seguir manteniendo el privilegio de mandar, y nosotros que estamos a ras de tierra, hablamos con la gente y tratamos de convencer cómo, si estamos en el Poder Ejecutivo o si integramos la mayoría en la Cámara de Diputados y de Senadores, si ganamos una diputación, si ganamos una gubernatura, ¿cómo vamos a ordenar lo público? Eso no significa que seamos más o menos a quienes no lo hacen y tienen otra responsabilidad. No todos tienen que hacer campaña. Hay algunos que pues, se preparan, estudian y conocen la especificidad técnica para llevar a cabo nuestras promesas de campaña con rigor y solidez técnica. Hay algunos que pueden hacer las dos, hay unos que pueden hacer uno, no importa, pero hay congruencia. Trabajar en un gobierno o trabajar en instituciones públicas debe ser un compromiso de vida para quien cree y asume como válido y además respeta el mandato popular, al menos en este caso que recibimos de 2018 y que refrendamos en 2021, para que las cosas cambien con cierto sentido, cierto orden de prioridades. Entonces, ¿qué pasa? Sí es muy molesto, sí es muy desmoralizante que nosotros, por lo menos mi caso, por ejemplo, que tanto hago campaña como trabajo en gobierno o trabajo en medios o busco que se orienten los recursos públicos y las prioridades y el orden de valor sobre los problemas de México con esta perspectiva, llegue entonces un nombramiento de una de las 3 posiciones diplomáticas más importantes que tiene nuestro servicio exterior, en la medida en la que los institutos culturales, no todos los países tienen institutos culturales, los tiene creo que Colombia, Washington, bueno, Estados Unidos y España. Entonces, que en una posición tan importante para la representación y promoción de la política cultural que la Cuarta Transformación en el gobierno de México del presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido como proyecto, que llegue una persona que había sido históricamente, por lo menos los últimos 3 años, muy vocal en oponerse a esa política. Mira, a mí me vale madre los memes. O sea, no importa si hizo o no un meme. El asunto es que Brenda Lozano, que forma parte de un círculo conservador que se asume muy virtuoso como para poder ensuciarse con ese lodo de la política, el círculo del Nexos, Letras Libres, todos estos capos culturales, forma parte de este círculo, y durante estos últimos 3 años ella había sido una opositora a la política cultural por defender lo que se consideraban derechos adquiridos, pero en realidad eran privilegios, los fondos que se otorgaban a los artistas sin ningún tipo de revisión o de sentido de construcción comunitario, la política social particularmente para atender
los feminicidios y los abusos en contra de las mujeres. Entonces, esta persona había sido muy vocal en decir, todo está mal, es una payasada, no está sirviendo, qué tontería, año con año. No fue una política particular, fue todo el entramado de gobierno. Y ahora es nombrada, y no solo es nombrada, acepta ser la representante de la política cultural, no solo la representante, la promotora de la política cultural en España. Entonces me molestó mucho. Oye, Antonio. Que renunció Enrique Márquez, porque de verdad Antonio, es una vergüenza. Además, hay que decirlo, con España, la España del rey que se niega a disculparse con los pueblos originarios de México. La España que reconoce a Enrique Krause de ese grupo que tú estás señalando. Creo que no exageraríamos si en algún momento le preguntamos a Brenda Lozano qué piensa de una declaración como la de Enrique Krause de que siente nostalgia, cierta nostalgia por la dictadura perfecta y en un descuido nos llevamos una sorpresita. Claro, es decir, en tu orden de prioridades como funcionaria de gobierno, importa mucho que pues tengas un muy importante grado de afinidad a los principios y prioridades de un gobierno cuando te conviertes en representante extraordinaria y plenipotenciaria, que así es, digamos, los títulos diplomáticos, y en este caso ella como posible, ojalá no, pero posible representante de México en el Instituto Cultural de España y encargada de la Biblioteca de Octavio Paz, en un país tan complicado en este momento como España por nuestra relación política, cultural y el revisionismo histórico que ha impulsado el presidente, que ahora resulte que esta persona quiera anteponer los intereses de nuestro país a los intereses de clase y de grupo del que forma parte. Entonces fue una vergüenza, una verdadera vergüenza, que no existe en México una mujer o un hombre, pero preferentemente una mujer, que sea suficientemente capaz, preparada, bragada, experimentada, que conozca y que además tenga un servicio de vocación para poder representar este cambio en el orden de prioridades, este cambio en los lineamientos de la política cultural, para poder ser nombrada en España. ¿Por qué tiene que ser exactamente la misma camarilla aristocrática y vulgar? Porque hay que decirlo, esta gente se siente muy elegante y sofisticada, pero verdaderamente son unos vulgares ambiciosos que en su necesidad de oponerse a todo porque perdieron su sentido de privilegio en el mundo, financiado por los gobiernos neoliberales y ahora mandados al basurero de la historia por la Cuarta Transformación, están ávidos de salir a decir: se los dije, bola de bárbaros, ustedes no entienden, nosotros sí somos mejor que ustedes. No se puede, es muy molesto. ¿Qué no hay hombres y mujeres comprometidos? Hay quien me decía, es que tú querías ser el agregado cultural. Yo les diría, no digas tonterías, no digas estupideces. O sea, no se trata del puesto. Nosotros en Morena, el obradorismo, la militancia política que estamos haciendo, así lo dice el presidente y lo repito, solo el poder solo sirve y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Y quien quiera puestos, al mercado. Yo no quiero ser agregado cultural. Yo quiero sentir que para eso, a lo que yo salgo a la calle, a la que yo recibo el amedrentamiento del poder público podrido del estado de Coahuila, a donde yo le dedico tiempo, dinero, esfuerzo y garra, pues que eso se traduce en que los funcionarios de gobierno que a partir de que le dimos votos a nuestro proyecto, pues sean lo suficientemente responsables pues, para defenderlo. Ese es el poder. Oye, Antonio, exagero, me porto mal, no me vaya a acusar de violencia política de género, la nueva agregada cultural en la Embajada de México en España, Brenda Lozano. Si le preguntáramos qué piensa, como es conservadora, todo parece indicar que su círculo y su pensamiento es de estos intelectuales orgánicos. ¿Qué piensa, por ejemplo? Va a España, ¿no? ¿Qué piensa de este tuit que sacó Vox, el aliado del Yunque en México, que dice hace unos días: tal día como hoy de hace 500 años, una tropa de españoles encabezada por Hernán Cortés y aliados nativos consiguieron la rendición de Tenochtitlán en México. España logró liberar a millones de personas del régimen sanguinario y de terror de los aztecas, orgullosos de nuestra historia. Creo que es una pregunta válida e importante para la que va a ser o es ya nombrada agregada cultural
de nuestro gobierno allá en la Embajada de México en España. Parece que todavía no está confirmado en la medida en la que no se ha ratificado su nombramiento, pero ya sé, o sea, cualquier cosa puede suceder. Pero claro, es que a ver, señorita Brenda Lozano, ¿cuál es el orden de prioridades? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cuáles son los costos de oportunidad de los que usted está dispuesta a incurrir para dejar de hacer algo y hacer otra cosa en tanto la política cultural, la política cultural comunitaria de abajo, de construcción de tejido social, lejos de los elegantes salones en donde se brinda con champaña y vino, que eso es lo que hacemos en México? ¿Cómo es que eso está siendo representado en un proyecto en España? ¿Queremos seguir siendo cortesanos de un rey que mantiene una interpretación colonialista, explotadora y hasta medio endulzada con estos detallitos medio heroicos que quién sabe de dónde sacan de los españoles liberando a los pueblos oprimidos de la Nueva España o de la antigua México Tenochtitlán? Pues carajo, no creo que tenga ni siquiera, no capacidad, creo que claro que la tiene, pero no tiene interés, no tiene afinidad, no tiene compromiso. Eso fastidia. Eso enoja, porque nosotros en este movimiento, en esta lucha, estamos poniéndole el pecho, la cara, las manos, los dos pies y todo el cuerpo a las balas, en algunos casos incluso hasta de manera literal, para que entonces algún funcionario de medio pelo decida que el mejor representante y la mejor representante de este proyecto que tanto nos está costando a todos defender y promover sea una persona que públicamente ha vociferado no estar de acuerdo, lo cual no está mal, o sea, no tienes que estar de acuerdo, pero entonces, si no estás de acuerdo y no estás de acuerdo de manera tan categórica como vociferó, es decir, no es que no le gustara un nombramiento, una disposición o un detalle, es categórico a decir la política cultural, la política de protección a los derechos de las mujeres, todo lo que está haciendo el gobierno está mal, donde era muy cómodo, ¿no? Desde la distancia decir, esto está de la chingada, no me gusta, no funciona. Pero cuando te ofrecen ser la agregada cultural en España, te resulta que entonces tú eres tan importante, tan valiosa, tan capaz, tan trascendente, que tú serás desde esa posición el factor pivotal para poder modificar eso. ¿Con representación de quién? ¿O con motivación de qué? Es que ese es el pensamiento conservador, la psicología del conservador, creer que ellos son y que están tan por encima de las vicisitudes mundanas y vulgares de la política, que ellos pueden llegar con un nombramiento diplomático desde arriba a España y entonces ellos, los finos equilibristas de este balance que se llama la política, van a ser capaces de hacer que entonces la política exterior, la política cultural, la política feminista, la política social sea completamente distinta para poder ellos ser los garantes de esa justa medianía. Váyanse a la goma, no es cierto, no es posible, no funciona. Y qué bueno que renunció Enrique Márquez, porque en efecto pierde la interlocución con la comunidad cultural que sí se ha construido y que sí está trabajando con el gobierno de México al hacer un nombramiento tan desfachatado como el que hizo de Brenda Lozano. Si ya se fue Márquez, alguien más tiene que aguantar el pedradón, el ojo morado. ¿Le llega este escándalo a Marcelo Ebrard? No, yo creo que además toma la decisión correcta Enrique Márquez de renunciar, porque este no es un problema, además como se comunicó en la mañanera, este es un asunto que no se consultó con el presidente, no tendría por qué serlo, eso también ayuda un poco a esclarecer en la discusión pública que no todo pasa por el escritorio del presidente y no todo se mueve solamente si lo dice el presidente. Pues por supuesto que esto no pasó por el escritorio del presidente, pero debería haber sucedido que un funcionario honesto y comprometido con el proyecto para el cual trabaja desde donde lo hace, pues haya tenido cierta sensibilidad para evitar un nombramiento como este. No lo tuvo, renunció, ahora sí que fuera de aquí. Yo creo que lo que queda, y ahí sí meto calor y qué bueno, pero pues Brenda Lozano, que fue propuesta por un funcionario que renuncia a partir del escándalo de su nombramiento, lo consecuente sería que ella rechace ser nombrada. Yo creo que así debe ser también. Suscribo lo que acabas de decir. Para cerrar, Antonio Atolini, en mayo el periódico El País ya manejaba el nombre de
Lorenzo Córdoba como posible candidato de la putrefacta alianza PRI-PAN-RD en el 2024. En estos últimos días se ha vuelto a mencionar la posibilidad y hoy Arias Consultores pone en la lista de los posibles suspirantes del PAN a la presidencia de México a Lili Téllez. Tan, tarán, tan, tu opinión. Anda, güey, pues imagínate cómo han de estar, de veras, para pensar que es que ve qué cosa más maravillosa. Mira, a ver, ahí está, estamos viendo la encuesta. A ver, Lili Téllez llega al Senado por el voto obradorista. Entonces, ¿sí? Que la mejor opción, o una de las, mira, la segunda mejor opción, después de el pelón Anaya, que la segunda mejor opción sea una senadora que la única forma que tuvo para llegar al Senado fue con el voto obradorista, a mí me parece de una comedia trágica maravillosa. O sea, de verdad, que qué chistoso que supongan que una persona que solamente está en el Senado a partir de una representación obradorista que después ella traiciona y que crea que su vociferante personaje público de Twitter le alcanzaría para ser candidata presidencial. Ahora mira, 6.5%. Mira, equipo de producción, póngame otra vez la imagen, por favor. Ande, muchas gracias. Mira, yo aquí ya dando órdenes. No, se los agradezco mucho, de veras que son unos tipazos. A ver, ven nada más. Pensado en la elección para la presidencia de México en 2024, ¿quién prefieres en la candidatura del PAN? Dios mío, el 55%, después de que le dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nombres. A ver, hijo, cabrón, hasta al gobernador de Tamaulipas mencionaron, al presidente del PAN, que quién sabe cómo chingado se llama, yo le digo Mario Cortés, pero pues a ver quién diablo sea. Meco Cortés. Meco Cortés, es correcto. Narco, no, perdón, el narco es el otro, el cabeza de... sí, cierto. En fin, perdón. Eso nos confundimos. Ve el dato, Vicente. 55% de las personas, después de tener 7 opciones en la boleta simulada, por ponerlo así, o en la cartilla, en el catálogo, 55% dice que a ninguno. El que más obtiene en esta encuesta es Ricardo Anaya, 14.3%. No son los votos que sacó en 2018. O sea, no tiene ni los mismos, tiene menos. En una preferencia, además, a 3 años de la elección. No. Mira, esto es una risa loca. Qué bárbaro. O sea, no es posible que Cabeza de Vaca, el gobernador de Yucatán, hombre, el gobernador de Chihuahua que salió mentando madre del PAN, todavía haya quien lo considere posible ser. Es desastroso. O sea, verdaderamente a mí me encantaría, y creo que le haría mucho bien a la República, tener una oposición informada, responsable, demócrata, que verdaderamente entendiera que en la democracia es un juego de ganadores y perdedores y que solamente si los perdedores forman parte del proceso para volver a competir buscando convencer y seducir al electorado, solamente así es que el país está mejor, ¿no? Pero esta actitud golpista, esta actitud sectaria del quítate tú para ponerme yo porque lo que importa solamente es el membrete y no el proyecto, es lo que le está pasando al PAN, que no le veo ningún futuro para 2024 si esa es la oferta o la baraja de posibles candidatos y candidatas. De verdad que es de risa loca. Así es. Antonio Atolini, ¿en dónde te busca la gente? ¿En dónde te encuentra? ¿En dónde te respalda en redes sociales? Estoy en todas mis redes sociales de la misma manera. A ver, aquí está Antonio Atolini, como Atole, pero con doble T. Estoy en Twitter, en Facebook, en YouTube y en Instagram de la misma manera. Antonio Atolini con doble T, como Atole, pero con doble T. Muy bien, pues Antonio, me da mucho gusto saludarte. Te mando un abrazo solidario por la noticia íntima que compartiste sobre la partida de tu abuelita. En mi casa sin censura, claro. Y gracias por tu generosidad. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Vicente, y también le mando un abrazo a todas las personas que ven este programa en México y en el mundo. Eso.
Un abrazo. Antonio Atolini hablando con nosotros sin censura.